Empezamos, esta es la clase 13. Y en esta clase vamos a ver sistemas trifásicos desbalanceados. Principalmente porque es mentira que todas las industrias y todas las redes de distribución operan balanceadas. Uno aquí conecta algo y esto es cargar una fase del sistema trifásico. Pero entonces en el TEC, digamos, en todo el tecnológico, las líneas de distribución no están cargadas por igual, ¿verdad? Y además hay diferentes sistemas de generación y diferentes lugares donde se consume. Aquí hay una planta de paneles solares que produce la tercera parte de toda la energía del TEC, pero yo no sé cómo es la salida de ese sistema, ¿verdad? No sé si es monofásico, bifásico o trifásico, ¿verdad? No sabemos. Entonces hay diferentes sistemas de generación, diferentes sistemas donde se consume la energía y por eso todo está desbalanceado generalmente. Es difícil ver un sistema trifásico balanceado bien bonito. Entonces, en sistemas trifásicos desbalanceados uno puede hacer una estrella también, pero podríamos ponerle diferentes impedancias a la carga. Entonces esto es A, esto es B, esto es C, y entonces vamos a definir que esto es Z de A, Z de B y Z de C, y que todas son diferentes. Y entonces las corrientes de cada una de estas van a dar distinto. Tenemos aquí un neutro. El neutro es muy importante porque entonces en sistemas trifásicos desbalanceados, las tres corrientes que entran, que son las corrientes de fase, ¿verdad? IAN, IBN y CN, que para una estrella son las mismas corrientes de línea, que son IA, IB y C. Esta también es IA, esta es IB de la fuente y esta es IC. Entonces son corrientes de fase, corrientes de línea. Esas tres tienen que sumar y entonces son corrientes que entran. Yo diría que IA más IB más IC entran a ese circuito, pero la corriente que sale es la corriente del neutro. La corriente del neutro sale. Entonces lo que vamos a decir es que la corriente IA más IB más IC, y en realidad sale o entra es subjetivo, ¿verdad? En el libro lo que dice es que la corriente del neutro, que la suma de estas tres corrientes, si el sistema está balanceado debería dar 0, pero si el sistema está desbalanceado, IA, IB y C como fasores con un signo contrario me dan la corriente del neutro como fasor. Eso quiere decir que de alguna manera todas las corrientes que entran suman 0, suponiendo que hasta la del neutro va para adentro. Si yo las pongo todas de un solo lado, IA más IB más IC más IN, todas son igual a 0. O IN es igual al opuesto de todas las otras tres. Y aquí vamos a notar que si estuviera balanceado, IN daría 0. Pero como está desbalanceado tenemos que calcular la corriente por el neutro. Esa es la principal diferencia. Ahora, cuando solo es la carga en estrella y podemos tener tensiones de fase o corrientes de fase o cosas, ¿verdad? Es un poco más fácil de calcular. Lo que digo es si ya tenemos todos los valores, y entonces para eso hay un ejemplo que es el 12.9. que dice que tenemos esa estrella y tenemos ya los valores precalculados. Entonces, para empezar, dice, hay dos formas de que la estrella esté desbalanceada. Una es porque las cargas pueden ser distintas, pero la otra es porque las tensiones podrían ser diferentes entre sí. Digamos, aquí lo que no está conectado es la fuente, pero si la fuente es asimétrica, digamos, que la fuente tiene un lado con una tensión, un lado con el otro, un lado con el otro, o si tiene ángulos diferentes la fuente, que no son 120 exactos, porque es mentira, ahí tendríamos sistemas desbalanceados del lado de la fuente. Entonces lo que dice el libro es que vamos a suponer que la fuente siempre está bien, no nos vamos a enredar con la fuente.
porque podríamos enredar la fuente también. Por lo menos por ahora no, pero más adelante sí podemos hacer ejemplos con las fuentes diferentes. Pero si la fuente es igual, entonces en este ejemplo lo que dice es que una carga Y desbalanceada tiene tensiones balanceadas VAN, VBN, VCN, 100 voltios RMS. 100 voltios es la magnitud, ¿verdad? Y obviamente sabemos que hay ángulos de 120 entre cada una, pero por lo menos la magnitud es de 100. Y secuencia ACB. La secuencia siempre era ABC, ABC, ABC. Entonces ACB es el mismo dibujo, nada más que las fases van al revés, ¿verdad? ¿Cuál adelanta a cuál y cuál atrasa a cuál? Y lo que pide calcular es determine las corrientes de línea y la corriente del neutro. Y el neutro antes no tenía, esa es la única diferencia, pero las fórmulas son iguales. Entonces, si ya tenemos las tensiones balanceadas y estas son tensiones de fase y tenemos... nos faltan las impedancias. Que es la parte más importante, ¿verdad? Entonces considere que ZA, ZB y ZC tienen ciertos valores. ZA son 15 ohmios puros, reales. ZB son 10 más J5. ZC son 6 menos J8. Entonces una parte es inductiva, una capacitiva y la otra real pura. Y eso es lo que hay que sacar. Calcularlas es muy fácil porque tenemos las tensiones de fase. Si no tuviéramos las tensiones de fase, sí sería un desorden. Pero como ya nos dieron que las tensiones de fase todas son iguales, tenemos tensión y impedancia y con eso sacamos las corrientes. Entonces la corriente por IA sería la tensión de VA al neutro entre ZA. Esa va sin conjugado porque es tensión entre resistencia. La que va con conjugado dijimos que es la potencia. Y entonces me quedan los 100 voltios con ángulo de 0 grados. Estos son RMS entre la impedancia de 15 ohmios. Entonces esta no tendría ningún desfase. Sería 100 entre 15. 6,67. Con ángulo de 0 grados, amperios RMS. Esa es la primera. Pero las corrientes de línea son 3. Entonces la corriente IB sería VAB entre ZB. Ahora a esta sí hay que ponerle desfase, porque la segunda va con 120, no, y en segundo. La secuencia era ACB, entonces esta es la que lleva 240 de retraso. Y ACB, la B es la última. Entonces, la de 240. Y ZB son 10 más J5 ohmios. Y la tercera sería entonces en la secuencia de fases V, un segundo, aquí me equivoqué, esto es VB neutro y la otra es VC neutro. Y entonces son 100, pero con 120, 6J8. Y eso está muy fácil. Entonces tenemos 100, muy complejo, sí, ya está. 100 con menos 240 entre 10 más 5i.
Esta me da, y bueno, aquí está en polares, voy a ponerla en rectangulares, al revés. 8,94 con ángulo de 93,4 grados, amperios RMS. Y la otra 120 6,8 y 10 con ángulo 66, grados. Ahora, lo importante es que los desfases aquí ya no son 120. Estas tres son tres vectores ahí que quedaron desordenados, no tienen 120 grados entre ellos porque la carga está desbalanceada. Las tensiones sí están fijas, las tensiones tienen 0, 120 y 240, pero las corrientes ya no cumplen con la regla de que son 120 entre ellas, porque el circuito está desbalanceado. Entonces, en desbalanceados, las corrientes pueden dar vectores que no son simétricos, ¿verdad? Y unos son más grandes, otros son más pequeños, ¿verdad? Que eso también. En cargas balanceadas, todas las magnitudes son iguales, en cargas desbalanceadas, todas las magnitudes son diferentes, entonces los vectores son diferentes. Y estas tres sumadas deberían dar 0, pero no dan 0, dan la corriente del neutro. Entonces la corriente del neutro la sacamos haciendo esta suma, ¿verdad? Corriente del neutro sería menos y A y B y C. Y para no copiar tanto, nada más la ponemos en la calculadora. Menos, y ponemos aquí los tres, 6,67 con ángulo de 0, 8,94 con ángulo de 93,4 y 10 menos 66,9, eso da 10,1 con ángulo de 178,4. Entonces eso es un montón de corriente por el neutro. Ven que hay más corriente por el neutro que incluso las corrientes individuales, ¿verdad? Casi que hay 10 amperios por el neutro con otro ángulo. Y entonces son 4 señales, si uno se las imagina en el tiempo, hay las cosenoidales bonitas, ¿verdad? Tendríamos 4 cosenos, 3 cosenos que son la transmisión y un coseno que da de vuelta. Y todas sumadas, eso sí da 0, ¿verdad? Las 4 sumadas, eso sí tiene que dar 0, ¿verdad? Yo pongo esto. ¿Cómo edito este número? No sé cómo editarlo. Pero bueno, yo pongo esto y le sumo la corriente resultante y todo me tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces, esa es una estrella desbalanceada. Ahora, cuando tenemos sistemas como estrella delta, delta estrella y las diferentes combinaciones, no es tan fácil porque aquí no tendríamos todo precalculado, ¿verdad? En este problema ya nos habían dado las tensiones de fase, pero las tensiones de fase es algo que tenemos que sacar, ¿verdad? Entonces vienen ejemplos un poquito más difíciles y el que vamos a hacer... Profe, Ajá. ¿cómo sabe uno ahí cuál ángulo poner? Digamos que el menos 120 no es con B, sino que es con C. O sea, siempre es así. No, en este es porque el ejemplo decía que la secuencia es ACB. Okay. Y entonces el que va con 120 es C y el que va con 240 es B. Porque A sería, ¿verdad? Si la secuencia es ACB, A va con 0, C va con 120 y B va con 240. Porque uno atrasa a la otra. Ok, entonces, hay un ejemplo, este es un poquito largo. .10, que es el circuito ya completo con 3 fuentes en estrella, pero las fuentes son balanceadas. Tenemos A neutro,
B y C. El A, el B y el C siempre van en el mismo lugar independientemente de la secuencia de fases. Para todo el curso vamos a poner A, B y C en el mismo lugar como convención. Esto no es lo mismo en todos los libros, pero en este libro lo usan así, ¿verdad? Entonces uno rotula. Y la secuencia de fases se la ponemos aquí. De hecho, en un generador es mentira que las tres las tenemos así como en circulito. Fijo, tenemos en la placa las tres conexiones a la par. Entonces no es como que sepamos cuál está arriba y cuál está a los lados. Nada más hay que saber el orden. Y a cuál le asignamos 0, porque con respecto a la de 0 medimos las demás. Entonces, lo que dice es que estas fuentes son de 120 con ángulo de 0 en el A. Estos son voltios RMS. En el B vamos a tener 120 con ángulo de menos 120. Entonces la secuencia es ABC. Y en el tercero es 120 con ángulo de más 120. Más 120 si es menos 240, ¿verdad? Entonces C sería la última. La secuencia es A, B, C. Y a esta le vamos a conectar, la fuente es balanceada y la carga es desbalanceada. Entonces la carga tiene J5 ohmios. 10. Y un condensador no puede faltar. J10. Y este es A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Este es neutro mayúscula. El neutro y el neutro de la izquierda y de la derecha pueden estar conectados. De hecho, deberían estar conectados porque está desbalanceado. Si no los conectamos, el problema es que las corrientes van a pasar por las mallas y no por el neutro. Pero en el circuito no vienen conectadas, entonces vamos a dejarlo así. La cuestión es que hay diferencia. Si uno conecta al neutro, así uno no lo conecta. Si uno conecta al neutro, se cumple la ecuación que dijimos, ¿verdad? Que IA más IB más IC es igual a la corriente del neutro y esa corriente va de vuelta. Eso es si lo conectamos. Pero si no hay neutro, la conexión de neutro está como al aire. Entonces las tres corrientes tienen que sumar 0. IA más IB más IC tienen que sumar 0. Porque no hay otro lugar por donde se vayan, ¿verdad? Al final es el nodo que está aquí, es la ecuación de nodos. Entonces si no tengo un cable neutro conectado de aquí hasta acá, la sumatoria de las tres da 0. ¿verdad? Pero si el neutro sí está conectado, entonces la sumatoria de las tres me da la corriente neutro. Mira, tal vez lo que puse aquí arriba, de que si estuviera balanceado la corriente de neutro es 0, y si el neutro no está presente, la suma me tiene que dar 0 necesariamente también. Entonces en este no vamos a dibujar el neutro. Y lo otro, un segundo, aquí el libro dice que esta es B y esta es C, para no tener que darle vuelta a los cables. Perdón. Porque así es como está en el formulario, ¿verdad? En el formulario del curso B y C están al revés, pero en teoría la carga tiene la misma secuencia, la ponemos B del otro lado y C del otro lado, pero hay que hacer un cruce ahí de cables. Entonces para no hacer tanto cable ponemos B cerquita. Ajá. Digamos, en el ejercicio pasado usted con la corriente de línea, ¿cierto? Sí. Que, digamos, estaban desbalanceadas. Estaba la carga y estaba la fuente. Era una Sí, pero la fuente no decía en qué, pero nos daban las tensiones de fase de la carga. Antes uno podría asumir que es de... Podríamos asumir que era una estrella. Ajá. Pero no ocupamos la fuente porque ya el problema decía que en la carga la tensión de fase es 100. Entonces no importa lo que haya habido en la fuente puede haber sido una delta y ahí se hacen las conversiones, pero en la carga Z tiene 100 voltios. Y digamos, ahí uno asumiría que el neutro estaba conectado. En este sí, porque decía determine la corriente de la línea neutra. Entonces sí hay corriente en el neutro. Okay. Sí, porque si no se dividía. Si yo quito neutro, exacto, si yo borro el neutro no hay corriente neutro, porque no hay cable. Entonces la suma de las tres debería dar 0. Entonces en medio el neutro es porque está conectado. Exactamente. Si tengo un delta en las fuentes, el neutro ya llega. Si tengo un delta en la fuente no tengo neutro. Entonces en la carga el neutro generalmente se aterriza. La cuestión es esa, si tengo el cable o no tengo el cable. Pero digamos en el dibujo, aquí en estos dibujitos,
Si el cable está dibujado, entonces uno calcula la corriente, y si está al aire, no la ponemos. Sí, de hecho en este problema no viene corriente de neutro. Okay. Y entonces B va conectado con B, A va conectado con A y C va conectado con C. Okay. Y en estos circuitos no hay una forma única de resolverlos. Aquí también aplican mallas, ¿no? Y todo lo que habíamos visto. Por eso es que vemos tanto la parte de análisis de circuitos, porque estos son dos mallas independientes. Yo, como la fuente sí es simétrica, entonces podría sacar las tensiones de línea. Las tensiones de línea sí las puedo calcular. ¿Cuánto hay de A a B, de B a C y de C a A? Esas son tensiones de línea. Pero aquí adentro se van a repartir de manera desigual, ¿verdad? No va a quedar raíz de 3 para acá y raíz de 3 para acá. Ya si raíz de 3 no aplica. Entonces lo que tenemos que hacer, el dibujo me quedó muy feo porque está todo torcido, pero es hacer dos mallitas. En realidad hay tres, porque es un circuito trifásico. La tercera va por fuera, ¿verdad? Yo podría hacer una que pase por estas dos fuentes y por estas dos cargas. Siempre esta malla, digamos la 1, pasa por dos fuentes, dos cargas. Esta dos fuentes, dos cargas. Y tengo una malla externa que pasa por dos fuentes, dos cargas. En teoría yo necesito hacer dos de tres, porque en los circuitos que tenía antes también yo siempre hacía las mallitas internas, las más pequeñas, pero me brincaba la malla de afuera. Entonces con esas dos es suficiente y les vamos a poner corriente 1, corriente 2. El objetivo siempre es calcular cuánto es la corriente de la línea 1, cuánto es la corriente de la línea 2 o B y la corriente de IC. Entonces aquí uno sabe que IA es I1, IC es I2 y IB es la resta de I1 menos I2, ¿verdad? Bueno, con los signos correctos. Pero el análisis de mallas es lo que nos permite resolver estos circuitos, y de las mallas sacamos las corrientes y de las corrientes podemos sacar los voltajes de las fases, ¿verdad? La carga, cuánto hay en la impedancia del inductor, es corriente por impedancia. Entonces las tensiones de las fases es como lo último que vamos a calcular. Se podría eventualmente resolver por otros análisis o podríamos hacer las transformaciones, ¿verdad? Podemos quitar esa carga y hacer una transformación estrella delta o hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Si hacemos una estrella delta, la ventaja es que la tensión de línea es fácil de sacar, porque aquí sí tenemos ese raíz de 3 para la tensión de línea, porque la fuente sí es simétrica. Yo podría sacar la tensión de línea primero y convertir la carga en delta me permite sacar la corriente de fase de una vez. Lo que pasa es que esa es la fase de una delta equivalente, entonces no es la corriente de fase que yo andaba buscando. Hay muchas formas, pero bueno, vamos a hacerlo por mallas. Y por mallas, entonces, a las fuentes les vamos a poner nombres, ¿verdad? Esto es VAN, esto es VCN, esto es VBN, esto es ZA, ZB, esto es ZC, y hay que hacer las dos mallitas. Entonces, a las fuentes les ponemos polaridad, positivo, negativos todos en el neutro, positivos todos afuera, y vamos a pasar las corrientes. Entonces, la malla 1 la vamos a empezar por cualquier lado en realidad. Entonces, para la malla 1, esto es positivo, negativo, y esto es positivo y negativo, porque los signos me los da la malla que estoy resolviendo. Y entonces escribo que la tensión VAN más la tensión VNB más la tensión VBN menos la tensión VAN suma 0. ¿Verdad? Ahí a la NB le di la vuelta, ¿verdad? Es primero en N y después en B.
Pero a las otras, por eso es que esta lleva un menos, porque VAN quedó al revés. Lo otro que hubiera podido escribir aquí es menos VBN. Pero bueno, da igual. Y la malla 2 también la hago con signos. Entonces la malla 2, como es positivo aquí, y pasa por aquí y pasa por la otra que está al revés. Entonces la malla 2 me queda VBN positivo más VNC más VCN minúscula menos VBN. Y como son mallas, no me sirven los voltajes, me sirven las corrientes, porque yo voy a resolver para I1 y para I2. Entonces, los voltajes en las cargas los expreso en términos de las corrientes. Y entonces vamos a ver qué es VAN. VAN sería I1 por ZA. Luego tendría que por ZB, para pasar VNB, tengo que hacer I1 menos I2 por ZB. VBN queda ahí y VAN queda ahí, y eso es 0. O podría pasar eso a la derecha porque eso es un número. Los voltajes ya son el vector de solución. Y para la otra, VBN con la malla 2 sería I2 menos I1 ZB más I2 ZC VCN VBN igual a 0. Y ya de ahí es acomodar estos datos en una matriz. Entonces distribuimos I1 ZA, I1 ZB, I2 ZB, VAN, VBN. Y bueno, ahí va un factor común, ¿verdad? Y del otro lado tendríamos I2 ZB, I1 ZB, I2 ZC, BN, CN. Y aquí factorizamos. Entonces queda I1 AZB, I2 ZB, la resta, I1 menos ZB, I2 ZB, ZC. Y después ponemos los números. Perdón, yo sé que voy muy rápido, pero es por álgebra. Y no puse las preguntas, pero lo que andamos buscando primero es la corriente y después queremos las potencias en las cargas. Entonces, con los números, y podemos armar esto ya en notación de matriz
con los números ZA más ZB sería 10 más J5. ZB solito es 10. Entonces, como es negativo, va menos 10. Abajo también va menos 10 porque es ZB. Y aquí va ZB más ZC. Entonces sería 10 menos J10. Multiplicado por I1 y 2 es igual a las tensiones. Y las tensiones son 120. Con ángulo de 0 era la tensión de fase. Y entonces las tensiones de línea son 120 por raíz de 3 con ángulo de 30. Se puede hacer la resta, ¿verdad? Ponemos esta y restamos la de 120. Entonces sería 120 con ángulo de 0 y le restamos 120 con ángulo atrasado de menos 120. Entonces me da 120 raíz de 3 con ángulo de 30. Porque esta sería 120 y la otra sería entonces la de la 120 menos la de 240. Entonces me da menos 290, perdón, menos 90, que 90 es esa primera menos 120 grados. Entonces serían 120 raíz de 3 con ángulo de menos 90. Y ese es el que tenemos que resolver. Entonces de ahí ya es fórmula, ¿verdad? Determinante sería el producto de la diagonal menos el producto de la otra diagonal. Determinante 1, determinante 2. Entonces el determinante, bueno, esto llevamos el papel. Hay que sustituir el vector de soluciones en la primera columna y hacer el primer determinante. Entonces sería 120 raíz de 3 ángulo de 30 por 10 menos J10 menos menos 10 3 menos 90. Y el otro sería sustituyéndolo en la segunda. No lo estoy copiando, pero creo que aquí está bien lo que hay que hacer. Este sería 10 J5 por el de abajo. Y el segundo es menos 10 por el de arriba. Y todos esos son números. Y eso nos da I1 y 2.
Y se pueden hacer en rectangulares o en polares. El libro están en rectangulares. Se dio un montón. Pero creo que está bien. 4015,3. Y el otro $3023,4. Menos 20,1. Ahí sacamos I1 y 2. Entonces, I1 es determinante 1 entre determinante. Y 2, determinante 2 entre determinante. Y esto lo hubiera guardado en las variables, pero ya no lo guardé. Entonces el 1 es 4015,3 con ángulo de menos 45 entre el determinante 50 raíz de 2. $56,78 amperios RMS, y este no dio ángulo, que esto está correcto. Y la segunda, tengo que cambiar el numerador. Y la segunda es 42,8 con ángulo de 25. Esas son las dos corrientes de la malla, pero esas no son las corrientes de línea, porque las corrientes de línea eran IA y B y C. Entonces hay que sacarlas, ¿verdad? Pero viendo el dibujo, la corriente IA tiene la misma dirección que I1. La corriente IC tiene la dirección opuesta que I2. Entonces esta es I1, IC es menos I2, IB es la que va en sentido correcto menos la que va en sentido incorrecto. Entonces es I2 menos I1. Y ya tenemos las tres corrientes de línea, que es lo que pedía el problema. Entonces estas son 56,78. La resta con 44. Y es esta misma, pero con un ángulo distinto. No sé si esto sirve.
esto no sirve, es menos esto. Entonces es al ángulo sumarle o restarle 180, que es ponerle el negativo. Vamos a restarlo para que quede un número pequeño. 42,8 menos 155. Ya, entonces este era un estrella balanceado y se resuelve por mallas. Eso es. Después el problema pide calcular las potencias y potencias complejas y dar parte real, parte imaginaria, sumar toda la potencia a toda la carga, sumar toda la potencia a toda la fuente. Arriba que tenemos ahí es el circuito. Y lo que dice es después sacar las corrientes de línea, que también son las de fase. Potencia compleja total absorbida por la carga sería S compleja, es igual a la S de la carga A más S de la carga B más S de la carga C, y cada una de esas es tensión por corriente, o la podemos sacar con corriente cuadrado por la resistencia o la impedancia de carga, ¿verdad? Sería IA cuadrado por ZA, IB cuadrado, bueno, IB va a ser solo la magnitud, por ZB, C cuadrado por ZC, como ya tenemos las de línea, ¿verdad? Lo que interesa es solo la magnitud de la corriente, ¿verdad? Porque la potencia compleja tiene la misma fase que la impedancia de la carga, sin importar el ángulo de la corriente, ¿verdad? Porque por eso esta ecuación considera que el IA queda al cuadrado, porque es la magnitud al cuadrado, porque es multiplicar el I complejo por el I conjugado. Entonces aquí a la corriente no hay que ponerle el ángulo, ¿verdad? Que eso a veces se nos puede enredar, cuándo ponerle los ángulos y cuándo no. Entonces aquí tendríamos que poner 5678 cuadrado por la primera carga. La primera carga es J5. Luego pongo solo la magnitud sin el ángulo, 2544 al cuadrado, y aquí pongo la segunda, que era 10 ohmios puros, y la tercera sería 42,8 al cuadrado por la tercera carga, que era menos J10. Y eso es S compleja. Ahí los ángulos de la corriente no me importan, porque es corriente por tensión, y los ángulos de la tensión ya tenían otro ángulo, ¿verdad? Y lo importante es que la potencia va a quedar con el ángulo de la impedancia. Y aquí sumamos todo. Vamos a hacerlo a pedacitos para ver cuánta potencia hay por cada una de las fases, ¿verdad? Entonces son 56. Y estos son números complejos. 78 al cuadrado por 5i. Pues la primera da 16.1 con ángulo de 90 grados. Estos son kilovoltamperios. La segunda .5 con un decimal está bien, kilovoltamperios. Ese no tiene ángulo. Y la tercera son 42.8 cuadrado por unos 10i.
Entonces son 18.3. Ángulo de menos 90. Y estos son tres fasores, ¿verdad? Uno inductivo, uno capacitivo y uno resistivo. Y la potencia total compleja. 6.1 y 6.5 más 18.3 y pero negativo. Y eso está en kilos. Entonces son 6,9 con ángulo de menos 18.7 grados kilovoltamperios. Y la potencia total que entrega la fuente ya también S, y entonces aquí sí tenemos tensiones de la fuente y tenemos corrientes de la fuente. Las tensiones de fase las tenemos en fasor, entonces sería VAN por IA conjugado, ¿verdad? Esto era tensión por corriente conjugada. Ajá, tensión corriente conjugada. Más VN y V conjugada, más VCN y C conjugada. Y esta era 120 con ángulo de 0. La corriente ya es real, entonces son 56.78. Más la segunda son 120 con ángulo de menos 120. Por la corriente IB, 25,44. Y el conjugado del ángulo es 134,9, entonces va negativo. Más la tercera parte, que serían 120 con ángulo de menos 240 o de más 120, multiplicado por el conjugado de este, entonces son 42,8. Ángulo positivo de 155. Y esto nos da este complejo. También son tres pedacitos y nos va a dar un resultado a lo que sea que nos dé. Eso es solo meter en la calculadora. Bueno, podemos hacerlo con paciencia. Sí. Esto es la potencia de la fuente. Entonces es... Ajá, exacto. Estoy poniendo cuánto entregó la fuente porque el de la carga ya lo pusimos arriba. Y los VAN de las cargas no los tengo, pero no los ocupé porque hice I cuadrado por Z. $3.05. $5.1.
y esto está en kilovoltamperios. Y entonces sí, la potencia de cada fase es diferente. .8, 18.3. Eso se puede, usted puede calcular factores de potencia por cada fase tendría un factor de potencia diferente. Pero en la práctica lo mejor es, bueno, este S es un número complejo. Usted dibuja el triángulo del S total y usted dice el factor de potencia total de la carga. Usted puede sacar los factores por fase, eso está bien, pero también puede sacar un factor completo de la carga trifásica total. Entonces es mejor reportar el total. Exacto, con este de aquí, con estos 18,7 grados. Este sería el ángulo del factor de potencia. Sí, reportamos el total porque es una carga sola, pero sí es verdad que cada fase tendría un factor diferente porque cada fase tiene una impedancia distinta, solo que en cada fase, digamos, o sea que aquí en la fase A la corriente y la tensión van a tener un desfase de 90, en la fase C va a tener menos 90, entonces ahí están como muy, o sea, los ángulos son 90 y menos 90 y en la otra el ángulo de 0, el factor de potencia de la fase B solita es 0. Y todo combinado, entonces sí es el número complejo de la potencia trifásica. Sí, está súper largo, pero bueno, ahí lo terminan de copiar después con los apuntes. Hay otro que es el que viene de práctica. .12.10, que este lo vamos a copiar porque es el otro escenario donde tenemos una delta y una carga en delta. Este es como muy didáctico porque tiene una resistencia en una fase o un inductor en otra fase y un condensador en la otra, y eso difícilmente es muy realista, ¿verdad? Pero para hacer cálculos a mano funciona muy bien. O sea, en la práctica esto serían 3 reactancias de valores parecidos porque se supone que los motores tienen las 3 fases parecidas, a pesar de que haya algún desbalance. Pero no van a ser tan diferentes como estas. Y en esta conexión, sí, A va con A, B va con B y C va con C, y vamos a rotularlos. Entonces esto es A, B, C, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. En el pasado no teníamos corriente de neutro porque el neutro no estaba presente, eso no lo calculamos, ¿verdad? El pasado, el dibujito no tenía neutro y no lo consideramos para las mallas. Entonces la corriente de neutro no existe. Y en este no viene el procedimiento, pero podemos pensarlo un poco, ¿verdad? Aquí la secuencia de fases dice que de A a B hay 220 ángulo 0, estos son RMS. A C hay 220 con 120 grados positivos y aquí hay 220 con 120 negativos, entonces la secuencia es ACB porque va para atrás, ¿verdad? En este lo que es muy fácil de obtener son las corrientes de fase de la carga, porque las corrientes de fase son esta, que es de A a B, de B a C y de C a A. Esas son las corrientes de fase y son muy fáciles porque están en paralelo con la fuente. Entonces son directas. Yo puedo sacar cuánto es la corriente de fase, ¿verdad? Y A B directamente sin resolver ninguna malla.
pero el problema lo voy a tener que resolver por nodos para poder sacar las corrientes de línea. Si yo quiero la corriente total aquí, ¿cuánto es IA? ¿Cuánto es IB? ¿Y cuánto es IC? Eso es un problema de nodos, porque ahora yo tengo este nodo, pero también tengo este. Bueno, en realidad solo el de la derecha, porque IA va a ser igual a lo que ya calculé. IB va a ser igual a lo que ya saqué. Entonces el problema sería un problema de análisis de nodos, pero es más chiquitito. Y a pesar de que esté desbalanceado, eso no importa, porque las tensiones de la fuente son balanceadas. Entonces, corriente IAB es, pongamos todo algebraico, VAB entre ZAB, y aquí no le puse los números, J5 negativos, J10 positivos y 10. Entonces, 220, 0, J5 con todo el negativo, y 220 entre 5, no sé cuánto es. J44, o como es una corriente, 44 con ángulo de 90. Y es amperios, RMS. Puedo sacar las otras tres. Entonces, corriente. Lo que dice es determine las corrientes de línea, es lo que pide. Y la potencia real absorbida por la carga. Yo creo que es menos 9. Menos. No, sí medio positivo. Le puso el menos J5. IBC. Entonces esto sería VBC, ZBC. 220, 120, J10. $22 con ángulo de 30. Estas de aquí son las corrientes de fase. El problema pide, es que no copio lo que pide el problema, ese es un detalle. El problema pide, calcule las corrientes y la potencia real absorbida por la carga. Esta es la potencia total completa de la carga desbalanceada, ¿verdad? Entonces hay que sacar la potencia por fase y sumar las tres. Podría preguntar factores de potencia y esas cosas. ¿Sería el promedio? ¿Es potencia promedio o potencia real? Es lo mismo. Y corriente de CA, V, CA, Z, CA. Esta son 220, 120. Entre y de CA eran 10 ohmios puros. Entonces 220 entre 10 son 22 con el mismo ángulo. Y lo que decía es que la corriente IA es IAB menos ICA. La corriente IB y la corriente IC. Estos son los noditos que están ahí, ¿verdad? Entonces la corriente IB que entra por B, entra a B. Entonces tiene que ser igual a la que sale, que es IBC, menos la otra que le entra, que es IAB. Y para IC es que IC entra, tiene que ser igual a la que sale, que es ICA. Ajá. Sí, 10 ohmios. Ah, ok, no. Listo. Ajá. Entonces IC es ICA menos IBC. Esto es de ponerlo en la calculadora, esas son las corrientes. Y la potencia real,
yo tengo potencia, tengo corriente de fase y tengo la impedancia de fase, entonces de ahí es muy fácil sacar la potencia compleja de cada una de las fases. Y agarro los pedacitos reales y sumo los pedacitos reales, nada más. Lo que digo es que estas son las corrientes de línea. Las de línea está bien porque las pedía el problema, pero si yo tengo la corriente de fase y tengo la carga por fase, entonces hago I cuadrado por la impedancia, I cuadrado por la impedancia, I cuadrado por la impedancia, de ahí tengo las potencias S complejas. Y saco la parte real y sumo las partes reales y esa es la potencia total que absorbe la carga. Que como les dije, otra pregunta podría ser el factor de potencia, ¿verdad? Entonces ahí hay que sacar la potencia aparente por un lado, o hacer el triangulito. La cuestión sería hacer el triángulo y sumar las tres partes. Y esas se suman, estén en estrella o en delta, sumamos las tres partes en el triángulo. Entonces vamos a sacar S compleja de AB, S compleja de B a C y S compleja de C hasta A. Y esto la saco como la corriente de AB al cuadrado en magnitud multiplicado por la impedancia de AB. Corriente BC al cuadrado en magnitud por la impedancia de BC y corriente CA en magnitud por la impedancia compleja de CA. Entonces estas de arriba me dan ángulos y abajo no pongo los ángulos, solo los ángulos de las cargas. Eso porque las cargas, al ser resistivas, inductivas o capacitivas puras, solo pueden tener más 90, menos 90 o 0, que es la potencia de un elemento puro. Entonces es la magnitud y el ángulo de la carga. No importa los ángulos que den las corrientes. Poner los ángulos sería un error. Ahí esto es pura calculadora. 44, 90, menos 22, 30. 22 raíz de 3, 120. Dos, 30 menos 22, 120. Negativos. 42,5. Y el otro sería 22, 120 negativos, menos 44,90. 64, menos 99,9. Y abajo van solo las magnitudes. Un segundo. Y no son estas, son las de fase. 44, 22 y 22. Por la impedancia que va en cada una. Entonces de A a B eran J5 negativos. De AC eran más 10. J. Y aquí eran más 10. .68 amperios, que eso es un condensador, entonces tiene sentido que tenga ángulo de menos 90. El otro es 22 cuadrado por 10 i, que eso es un inductor, entonces son 484 con ángulo de más 90. Y el otro es real, 22 cuadrado por 10.
Y de aquí sabemos que la suma de todos estos tres es un número complejo, pero el único elemento que absorbe potencia es la resistencia. Entonces la potencia total son 4.84 kilowatts, porque es la parte real. Los demás son reactivos y no aportan a la potencia total promedio. Y ahí uno puede dibujar el triangulito de potencia, dibujamos el triangulito, sacamos cuánto es S en aparente, sacamos los ángulos, sacamos el factor de potencia y es todo lo que podemos hacerle a este circuito. No sé, sí, ¿verdad? En la solución también da un poquito diferente. Pero las de fase sí están bien porque es dividir una entre la otra. Yo usé las que pusiste ahí en las de fase y sí me dieron Estas. La del libro. Las que están mal son estas de aquí abajo. Entonces seguro lo metí mal en la calculadora. Porque sería 44 con ángulo de 90 menos 22 con ángulo de 30. Ah, sí, es que metí esta y no, es la de arriba menos la de abajo. Las puse en desorden. Eso fue. Entonces esta es 64 con ángulo 80. La segunda es IBC. Y AB es 44.90. $38.1 menos 60. Y la otra es ICA. Y a ese le restamos IBC. 42,5 menos 135. Ahí en el libro viene eso más 360. Sí, eso es. Bueno, esto son circuitos desbalanceados. El resto del capítulo son simulaciones en Spice, pero no vamos a hacer simulaciones en Spice. Eso queda para el lab, en alguno de los labs que sea. Y entonces con esto cerramos el capítulo 12. Hasta aquí entra el examen. Es un montón. Y no voy a enredar más el curso, entonces El batímetro no entiendo. ¿cómo? El batímetro no entiendo. Qué básico. No, el batímetro es solo saber cómo conectarlo, pero saber cómo conectarlo y saber que mide potencia real, pero no lo vamos a evaluar. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para la grabación y con eso quedamos.